Don Luis Ernesto Carles, diputado en la provincia de Coclé, puntualmente en el circuito, ¿cómo que es? La Pintada. Natá y Olá. Olá y La Pintada. Así es, ¿no? Así es, profesor. Correcto. Diputado, buenos días, bienvenido. Buenos días, Flor. Buenos días, Buen día. Edwin, profesor. Óigame, ¿cuán cercano está Luis Ernesto Carles en su calidad de diputado de escuchar a la población que usted representa en la Asamblea con este tema de el acuerdo con Minera Panamá? O sea, ¿qué dice qué le está diciendo a usted? No es que no me interese conocer la opinión de Luis Ernesto Carles, pero es que primero me gustaría conocer qué está diciendo la gente allá en el circuito. Bueno, definitivamente a todos nos ocasiona una incertidumbre. No todos los residentes del distrito de La Pintada están empleados en la mina, ni tampoco todos los coclesanos, pero a mí me gusta siempre, y por supuesto que va a haber gente que se siente contento con cualquier proyecto o actividad comercial, otros que no, otros dicen que no reciben ningún beneficio. Pero a mí a veces me gusta mucho hablar en cuanto a números. La planilla mensual del proyecto minero es alrededor de 34 millones de dólares, son 411 millones de dólares que reciben más de 8.000 panameños de manera anual. Y de esos 8.000 hay 3.200 coclesanos. Y de esos 3.200 coclesanos hay alrededor de 1.200 trabajadores del distrito de La Pintada. Entonces, ese incremento de esos trabajadores del distrito de La Pintada, más o menos 1.6 millones de dólares mensuales. Eso de manera fría en cuanto a números. Así que yo sí podría manifestarle que yo he hablado, por ejemplo, con las dueñas de 4 restaurantes en La Pintada, que son empresarias, pequeñas empresarias, y sí están preocupadas porque un cierre de operaciones, yo también coincido un poco con las palabras del presidente, fueron palabras, diríamos, muy conservadoras, pero lo que uno lee de las resoluciones de gabinete y otras comunicaciones que ha dado el Ejecutivo después de esta decisión, ocasionan más que respuestas, más preguntas que quedan inconclusas, ¿no? O sin respuestas. Entonces, hay una preocupación, profesor, de todos estos restaurantes, hay una preocupación a nivel de consumo, de hoteles, de todos los que al final tienen una inyección económica indirecta, porque empleos formales son 8.000 trabajadores panameños que trabajan en la mina, pero de manera indirecta son 42.000 empleos. Y en esa parte yo como ministro de Trabajo, exministro de Trabajo, son fórmulas por cada empleo formal que usted tiene, hay 4 empleos indirectos. ¿Y en qué actividades comerciales se desarrollan estos empleos indirectos producto de esta actividad comercial? En consumo, en servicios generales, en el tema financiero y en el tema de la construcción. Y si algún oyente me dice cómo un trabajador de minera me puede inyectar a otra actividad económica de la construcción, sencillo. Si el promedio de un trabajador que trabaja en minera, el promedio salarial es 1.500 a 2.000 dólares, ese es el promedio salarial. Ahí los trabajadores no ganan salario mínimo. El promedio salarial de esa planilla es entre 1.500 y 2.000 dólares. Inmediatamente ese trabajador va a cambiar su estado de vida, y su estado de vida va a construir una casita y va a contratar 3 albañiles para que le construyan su casa. ¿Por qué el sector financiero? Porque ese trabajador formal es estable. Entonces, al ser estable, se convierte en sujeto de crédito, puede calificar para empréstitos, y esos empréstitos significa comprarme un carro, esos empréstitos significan poder pedir un préstamo personal o también pedir un crédito comercial o también un crédito hipotecario. Yo conozco trabajadores mineros que con su trabajo, su esposa ha logrado emprender, o su compañera ha logrado emprender y desarrollar otra actividad
comercial o a nivel muy personal o muy pequeño, ¿no? Más o menos ese es el balance que yo le puedo dar. Sí me gustaría ahora hablarle un poco más del tema más profundo, que yo estoy abierto a cualquier pregunta. Sí, sí, claro que sí, que de eso vamos a hablar, pero es que a veces cuando he escuchado conversaciones y he visto algunos, en algunas cuentas de redes sociales, hay quienes no están evaluando este componente, diputado, el componente humano. O sea, ahí hay todo, no hay una, hay varias poblaciones. Como yo les he contado aquí a los oyentes, a mí nada más me hacía falta visitar Coclecito porque he visitado todas las otras poblaciones que están alrededor. La única que no había ido era Coclecito. Y cuando hablas del tema, no puedes perder de vista esto. O sea, el contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá no es nada más lo que está ahí en ese papel, ni es nada más la explotación de la mina, como en efecto está allí esa explotación. Es que también hay un componente humano alrededor que no puedes perder de vista. Imagínense, yo no sabía lo que usted acaba de decir, que ahí nadie gana salario mínimo. Así es. Y bueno, en el componente de la administración de los recursos, públicos, entonces ahí vamos a entrar a materia, porque a mí me gusta argumentar gente que he escuchado en redes hablar de temas de nacionalización, escuchar temas de soberanía y algunos argumentos que para mí no tienen un sustento. Y si vamos a hablar de nacionalizar, entonces tendríamos que ver que ¿qué significaría nacionalizar los 5 puertos de este país? ¿Qué significaría nacionalizar las plantaciones bananeras? Ya el Estado, a través de CUSEMUPAR, inventó una cooperativa en un pasado y afectó, cuando se fue del monte, afectó enormemente el desarrollo de esa actividad económica y deprimió la zona de Barú y se perdieron 2.000 empleos. Ahora se ha reactivado esta administración de este bien público y tenemos más de 2.500 empleos en el área de Barú. Entonces, si el Estado fuese tan exitoso en administrar, nunca se hubieran privatizado las telecomunicaciones, nunca se hubiera privatizado el tema energético. Entonces, el Estado en muchos países dentro del sistema que hemos logrado desarrollar, el Estado no es sinónimo de un buen administrador. Entonces, lo que genuinamente corresponde en esta negociación es negociar un interés justo para el Estado. Entonces, ahí es donde yo me pierdo, porque si en enero el presidente de la República había manifestado que la exportación anual de lo que había correspondido a Minera Panamá en el 2021, él aspiraba a un 12% de pago de impuestos y que eso, de acuerdo a la exportación anual del 2021, un 12% significaría que el Estado estaría recibiendo más o menos 375 millones de dólares. Esa comunicación fue pública, fue expresa. Después leo una carta donde la parte administrativa o la gerencia de Minera Panamá dice: acepto, me parece cónsono que esta renegociación establezca, y esas cartas las tenemos, profesor, yo he estado documentándome, y esa expresión de ese comunicado de la empresa dice: estamos de acuerdo de que se nos ajuste el impuesto anual, o los dividendos o las regalías o las imposiciones fiscales a un 12%. Donde se perdieron, donde no hubo esa posibilidad de acercarse, es donde todos los panameños nos hacemos esa pregunta: ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que los objetó 11 meses después a no firmar y a no concretar este acuerdo? Y Pero ahí entonces le pregunto yo como ciudadano panameño, diputado, aquí alguien nos mintió. Aquí alguien nos mintió. Porque en enero el presidente dijo: hemos llegado a un acuerdo con Minera. a un preacuerdo. Exactamente. El preacuerdo que no se vio, no se conoció, nadie supo nada. No fue sino hasta la semana pasada que pudimos ver el correo que le manda Minera al ministro de Comercio diciendo: sí, aceptamos esta condición. Porque ese correo no se había visto antes, al menos en público. Lo que usted plantea es, 11 meses después, ¿qué pasó? Para usted, ¿quién nos mintió? ¿Minera o el gobierno?
Yo creo que el presidente se adelantó en anunciar un preacuerdo, porque tú puedes anunciar, sí, un 12%, pero ese 12% va muy ligado al precio internacional del cobre. Entonces, si en el 2021 ese 12% significó 375 millones, pueda que en el 2022 signifique 413 millones y pueda que en el 2025 signifique 270 millones, porque eso va a depender de el precio internacional del cobre. Entonces, por lo que entendemos, porque uno escucha de todos lados planteamientos, es que sí hay un acuerdo en base a ese 12%, pero lo que no hay acuerdo es en la suma, pero es que la suma jamás va a ser estática porque esa suma está sujeta al precio internacional. Y por parte de Minera, yo lo que considero que también ellos manifestaron lo que tú muy bien acabas de decir, lo manifestaron de manera entre partes. Si hubiesen manifestado de que efectivamente ellos están de acuerdo a ese 12%, quizás esto hubiese cogido otro giro. A mí me preocupa es si existe o no intereses, porque como no hay una posición clara del gobierno, ni tampoco hay una posición clara de Minera, porque es una negociación entre partes, a mí lo que me preocupa es intereses que yo podría hacer el siguiente análisis. Imagínate que las posiciones fueran irreconciliables. Si las posiciones fuesen irreconciliables, tendríamos entonces que entrar en un proceso de buscar otro agente económico que administre ese proyecto. Eso tendría que ir a una licitación pública internacional que te puede durar de 2 a 3 años. Ahora imagínate que se haga un proceso de expropiación. Entonces ese proceso de expropiación, por supuesto que te va a acarrear un sinnúmero de demandas. Cuando hay una inversión de más de 6.000 millones de dólares, se corre el riesgo la República de Panamá que ante un tribunal de arbitraje pueda perder. Y si pierde, eso significaría 3 veces más en condena de lo que ha invertido la empresa. Es decir, nos condenarían más o menos a 18.000 millones de dólares. Pero el riesgo más grande que estamos sufriendo como República de Panamá es que nosotros en este momento estamos calificados, o disculpa la redundancia, por las calificadoras de riesgo, como que Panamá va a tener un incremento o una proyección en 3 sectores de la economía o de actividades económicas, que es el sector energético, el sector de telecomunicaciones y te hilan el sector minero. Lo que califican en otros países, pueda que en Colombia te digan, no, allá en Colombia lo que va a crecer es la exportación de zapatos o la exportación de otra actividad económica, pero es que nosotros no exportamos nada, nosotros no fabricamos dispositivos móviles, nosotros no fabricamos carros, nosotros no fabricamos zapatos, nosotros vivimos de servicios que le den sostenibilidad y seguridad jurídica a las inversiones. Entonces, si ya nos están diciendo las calificadoras de riesgo y que mantenemos ese grado de inversión no al nivel que quisiéramos, entonces nosotros tenemos que proteger lo más que se pueda a estas actividades económicas, energéticas, mineras y de telecomunicaciones, porque estamos compitiendo o estamos sobresaliendo en la región como países que tienen una mayor competitividad en esas 3 actividades económicas. Entonces, si viene una comunicación que dice, yo no te voy a renovar el contrato, yo voy a suspender las operaciones, yo instruyo a la ministra de Trabajo que vaya a cuidar los empleos. ¿Cómo va a cuidar los empleos si no estás operando? Bueno, estás operando en este momento, pero yo quiero saber cuando llenen el barco con las onzas de cobre. Yo quiero saber si es que van a parar ese barco y van a decir, no, aquí no sale ningún barco. Entonces, si no sale ningún barco, ¿cómo la mina va a seguir operando? Entonces va a venir la suspensión de contratos. Casualmente, diputado, eso le quería preguntar, si al final la empresa y el gobierno no logran ponerse de acuerdo y se van a todos estos litigios legales que usted nos está mencionando, ¿qué pasaría? Que el ministro Augusto Valderrama nos dijo que al final, bueno, si el gobierno tiene que pagarle la planilla a los trabajadores, sí, eso hará el gobierno, pero ¿eso es viable? Yo escuché al director de ingresos
diciendo más o menos, parafraseando, que ha llegado la hora de que Panamá administre sus recursos. Entonces yo le quisiera que él me explique cómo va a administrar los recursos si nosotros como país, pues es que el modelo económico que tiene Panamá no es administrador de recursos naturales. El modelo económico es privatizar o lo que nosotros conocemos como una figura de concesión, y lo que entonces genuinamente tiene que ser legítimo es negociar un buen porcentaje de ganancias a favor del Estado. Solamente, Flor, pagar la planilla mensual de estos 8,000 trabajadores en base a lo que decía el ministro, se paga. Bueno, ¿con qué plata lo va a pagar, ministro de Comercio, si son 34 millones mensuales? Entonces yo siento y escuchaba algo que decía el profesor Cabrera, como que el gobierno, porque somos panameños, el gobierno nos ha metido como en un callejón sin salida. Entonces yo lo que quiero es que en este momento entienda el presidente que tiene que buscar una ventana para poder salir, y esa ventana no significa que estés echando para atrás ni estés reculando, como se dice en buen panameño, sino que tienes que sentarte. Las vías del diálogo nunca se deben de cerrar porque siempre va a haber salida. Entonces hay que ver más bien los puntos de encuentro en lo que ya se había adelantado, y si fue que la empresa dilató esta negociación, entonces la empresa tiene que entender que hay un llamado de atención fuerte del presidente de la República, que tienen que sentarse y te tienen que presentar esta oferta que corresponde de acuerdo al requerimiento o la expectativa que tiene la República de Panamá, y el gobierno, a través del presidente, instruir a los ministros y decirle: ustedes me cierran ese acuerdo en el tiempo más rápido posible. Cuando yo fui ministro de Trabajo, mi misión era cerrar las convenciones colectivas de manera satisfactoria. Cada huelga que tuviese el presidente de la República evaluaba en detrimento si mi función era buena o no era buena. Entonces mi objetivo era no tener huelgas en el país. Entonces la función del ministro de Comercio es cerrar ese contrato de manera satisfactoria. Y Flor, ni el presidente de la República, ni el gerente de Minera Panamá están sentados aquí. Aquí están sentados un poco asesores, un poco de firmas, abogados, unas que representan a la empresa, otras que representan al gobierno central con algunos ministros. Entonces siéntense a negociar, a establecer esos mecanismos de acercamiento para poder concertar esos acuerdos que entonces, son tan irreal eso del pago de la planilla por parte del gobierno. ¿De dónde van a sacar la plata? ¿Van a endeudarnos más? ¿Qué es lo que piensan hacer? Esto no es un relajo de que me puedan comparar y que vamos a recuperar el territorio minero, porque hemos escuchado ese tema de planteamiento, comparando como si esto fuera con el canal. Miren, el canal nunca ha sido administrado por una empresa privada. El gobierno en este momento que lo tenían los gringos era administrado por una empresa pública, y después hubo una transición. Aquí no fue que votaron a los trabajadores del canal, hubo una transición donde fue una empresa panameña pública, se hizo toda una adecuación, una legislación para que se administrara el canal. Entonces, nosotros tenemos en este momento 5 puertos. Yo veo que los puertos, a través de las concesiones, son administrados por empresas extranjeras. El Estado recibe las divisas que corresponden. O ponte a ver el tema de los servicios energéticos. Los servicios energéticos también son administrados y son bienes o recursos públicos. Entonces, aquí nosotros no tenemos que estarnos replanteando que si al final es justo o no es justo que la empresa privada administre la explotación de una mina. Esto no es nada nuevo. Aquí los recursos públicos los administra el sector privado a través de procesos de concesión. Aquí lo que hay que cuestionar es que sí había un contrato que se firmó en 1997 que establecía una regalía o un impuesto anual de un 2%. Entonces, eso es lo que hay que replantear y eso es lo que hay que renegociar. Pero, entonces, diputado, lo que no entiendo es si hay una carta de Minera Panamá o diversas cartas donde aceptan el 12%, y el presidente también establece el ajuste va a ser de un 12%. Entonces, ¿qué es lo que los impide firmar? ¿Qué es lo que no conocemos los panameños que en este momento no han podido concertar ese acuerdo? pero diputado, no se preocupe por la platica.
Porque platica hay para pagar la planilla de la Asamblea Nacional donde usted forma parte, para pagar el subsidio de la gasolina, para pagar el vale digital, para pagar los jamones. O sea, plata hay. Lo que pasa es que el problema es lo que uno puede entender, es que esto no va a ser a corto plazo, el impacto va a ser a largo plazo. Y el bollo económico no lo va a recibir el gobierno de Laurentino Cortizo, sino el gobierno que venga. Entonces, por la plata no se preocupe, y usted lo sabe, ¿no? El gobierno de Nito Cortizo no va a verse afectado por el impacto económico del subsidio, de la plata, de la planilla, sino el gobierno que venga. Mira, para mí los empleos formales son importantes. Aquí hay actividades económicas muy concretas que al final, los 5 puertos, 60.000 empleos formales. Minera Panamá, 42.000 empleos. Las telecomunicaciones. Aquí te pongo el ejemplo de la zona franca. ¿Por qué nosotros tenemos más de 112 empresas multinacionales registradas en Panamá? Un sinnúmero de compañías. Y todas esas compañías al final son 700 trabajos formales, 1.200 trabajadores formales. Yo no quiero hablar un poco de lo que tú muy bien has señalado y has descrito. Un país no se sostiene con una planilla pública. Un país se sostiene con empleos formales del sector privado. Y esos empleos formales del sector privado es lo que inyecta la economía. Si yo tengo en una cancha de fútbol y son 11 jugadores los que tienen que ir, esos son los 11 jugadores formales. Entonces, si yo tengo en reemplazo otra plantilla de jugadores, es lo que nosotros conocemos también en la economía o en el movimiento laboral. Hay una plantilla informal. Esa plantilla informal no es sujeta de crédito. Entonces, esa planilla informal no te inyecta la economía en el sector financiero, por ejemplo. Esa plantilla informal en consumo, un día te hace una quincena, te hace un supermercado de $200, otra quincena te hace un supermercado de $50. Entonces, esa plantilla informal es la que hay que combatir. Y en este momento la pirámide está invertida. Ahorita hay más trabajadores informales que trabajadores formales. Entonces, si nosotros quitamos un sector tan importante de la economía y perdemos esos 42.000 empleos, son 8.000 empleos directos y 42.000 empleos, entonces sí va a haber una afectación. Y cuidado que perdemos el grado de inversión. Entonces, si nosotros perdemos el grado de inversión, hay otra consecuencia de otras actividades económicas concatenadas que pueden verse afectadas. Pueda que entonces, si teníamos proyectados que en la zona franca de Panamá Pacífico iban a venir 10 empresas multinacionales en el 2023, entonces ahora pueda que nada más te venga una y las otras 9 se vayan para Costa Rica o se vayan para otro país que les dé mayor seguridad jurídica. Y yo pongo ejemplo de Chile y pongo ejemplo de otros países que al final tienen una legislación más elaborada con el tema minero. Entonces, si el tema minero nos causa tanta escozor, entonces establezcamos una moratoria minera. Pues no hay más inversión en el tema minero hasta entender que esta expresión de la mina de cobre pueda tener éxito, se desahoguen o se puedan establecer los acuerdos pertinentes y entonces nos enfocamos a otros proyectos. Por ejemplo, ¿por qué el tema energético? Porque en este momento se están proyectando construir tres proyectos eólicos. Todo eso es una inyección a la tecnología, una inyección a otras actividades económicas. Entonces, yo lo que quiero considerar es que no es un buen mensaje y yo quiero quedar muy claro porque aquí hay mucha gente juiciosa que te hacen juicios sin que tú puedas desarrollar la idea. No es que yo esté diciendo que el proyecto de concesión no se le tienen que hacer los ajustes en cuanto a los pagos de impuestos. Hey, vamos a imponerle el 12, el 14, el 15%, el que al final ellos puedan acordar y concordar, pero sí es necesario que ese proyecto siga operando por la tranquilidad de todos, y ese es como el llamado que yo hago a que se vuelvan a sentar. Mira, solamente en lo que había dicho el presidente en enero del 2022, profesor, el presidente ya dijo cómo se iban a gastar esos 375 millones de dólares. Entonces vamos al ejemplo de cuánto aporta en seguridad social anual esa empresa. Más de 100 millones de dólares al proyecto de vejez, invalidez y muerte, que son dineros en reserva
de todos esos trabajadores que cuando tú le quitas esos empleos formales, porque los trabajadores informales no cotizan a la Caja del Seguro Social. Entonces, entre más empleo formal nosotros tengamos, robustecemos el plan de seguridad social o quien nos administra estos dineros en la Caja del Seguro Social. Entonces, si ahora se manifestó que de eso iba tantos millones para el programa de IBM de la Caja del Seguro Social, o imagínate que eso no se logre concretar. Entonces, todo esto es como una incertidumbre innecesaria, una zozobra innecesaria, y lo que se debió advertir principalmente, pienso yo, es un llamado fuerte a los ministros que tenían esta negociación y a la empresa minera Panamá. Nada de intransigencias en ninguna de las partes, sino buscar la mejor avenida del diálogo. Bueno. Yo le pongo una anécdota muy sencilla. Cuando yo estuve como ministro de Trabajo, yo tuve una huelga muy dura, tuve pocas huelgas, que fue la huelga de Capac Suntra. Y yo cuando me senté en la mesa les dije, miren, aquí las correrías numéricas, de acuerdo al crecimiento económico y de acuerdo a los efectos de esta actividad comercial de la construcción, y tenía mis asesores en la OIT, demuestran o proyectan un ajuste salarial entre un 11 y un 12%. Ellos ambos se rieron de mí, dijeron que yo era un loco, y vino el Suntra y dijo, no, nosotros queremos el 49% de ajuste salarial, y dijo Capac, no, nosotros vamos a dar el 12%, el 2%, perdón. Ahí estuvieron debatiendo, se venció el tiempo, reventó la huelga y tuvieron 28 días. Y yo todos los días los llamaba a dialogar, y cuando se sentaron a dialogar, adivinen cuánto firmaron profesor y Flor, en 13%. Entonces yo lo que creo es que si ya hay un preacuerdo de un 12% de pago anual en regalías, oye, siéntense, conversen, dejen las intransigencias, dejen las emociones, dejen los discursos ideológicos para otro momento que no es el que compete en esta situación, y firmen ese acuerdo por la tranquilidad del país. Bueno, muy claro, diputado Carles, el planteamiento por su parte. Y, oiga, no deje de escuchar a la gente allá para ver qué siguen diciendo, que creo que es un elemento clave. La descripción y las explicaciones que usted nos ha dado desde el punto de vista de los numeritos de la economía y demás han sido muy claras. Y sí, yo creo que en eso tenemos que estar todos de acuerdo, que se pongan de acuerdo. Pues si ya habían llegado hasta un punto, habrá que echar hacia atrás. Pero bueno, vamos a esperar. Diputado, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Saludos. Saludos. 8:06.